Escuchemos el mensaje del doctor Alejandro Párez Romero, secretario de Gobernación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho que nos acompañen aquí en la Secretaría de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este Salón Juárez de la Secretaría. Agradezco la presencia del señor Antonio Luigi Masitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la licenciada Rubí Karen Blancas Orduña, oficial nacional de este programa, al subsecretario Max Diner, a la licenciada Omeira López Reina, a todos los colaboradores de aquí de la Secretaría de Gobernación, particularmente a nuestros amigos de los medios de comunicación. En días como estos, en los que hay muchas noticias en el ámbito de seguridad, es pertinente hacer una reflexión, la reflexión que verdaderamente se hace la gente. ¿Por qué el crimen? ¿Por qué ha pasado en México lo que ha pasado? ¿Cuáles son las razones de que estemos aquí hoy celebrando este convenio? ¿Cuál es su significado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con nuestro país? ¿Qué ha hecho el gobierno en los últimos 6 años? ¿Y qué sigue? Y hay que reconocer que hay algunas causas externas que explican lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 20 años, que tienen desde luego que ver con la globalización, porque la globalización, la aceleración de las comunicaciones, la cercanía relativa entre actores, entre países, entre ciudadanos, también es cercanía relativa entre delincuentes. Las redes criminales también se han beneficiado de las capacidades y de la reducción de tiempos y de espacios que ha significado la globalización. También como causas externas está, por supuesto, el enorme mercado de drogas, de consumo que existe en nuestro vecino país del norte. También, desde luego, las exorbitantes ganancias generadas por esta demanda constante. Algunas de las drogas bajan en su demanda, otras suben, pero la verdad es que sigue siendo un negocio exorbitante, extraordinario. Y esto ha dado pie también, como causas, pues digamos, en parte exógenas, en parte externas, pero también por otras razones, a crecimiento de organizaciones delictivas muy poderosas, que no solamente se dedicaron a pasar la droga de Sudamérica hacia Norteamérica a través de nuestro territorio, sino que en su afán por tener cada vez más ganancias, pues quisieron controlar plenamente ese tráfico de drogas y extraer más ganancias de ese tráfico de drogas, y para hacer eso empezaron a corromper autoridades en nuestro país y empezaron a permitirle a los delincuentes comunes aliarse con ellos, meterse a los delitos de extorsión, de secuestro, de trata de personas. Construyeron literalmente emporios criminales. Y eso desde luego tiene que ver con causas externas, pero tiene que ver también con cosas que en nuestro país teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Pues primero que nada reconocer el problema. Nunca fue novedad, desde que por lo menos las personas de mi generación tenemos memoria, que en México había narcotráfico, ya se sabía. Quizás no se previó, quizás no se actuó, quizás no se desarrolló toda la serie de tareas que teníamos que haber hecho en su momento, reconociendo que existía este fenómeno de narcotráfico y que no era nada más un problema de quienes la consumían en otro país y quienes la producían en algunos lugares de las sierras o la producían incluso en otros países. Lo primero que teníamos que hacer era reconocer ese problema y reconocer que eso iba a tener consecuencias muy difíciles para nuestro país. Pues eso se hizo desde el primer día de este gobierno. Se reconoció ese problema, se hizo un diagnóstico y se identificaron, sí, estas causas externas que ya mencioné, pero muchas causas internas que había que atacar con toda fuerza, con convicción, con transparencia, con democracia,
hablando con los gobiernos de los estados, hablando con los legisladores, hablando con el Poder Judicial, hablando con los países vecinos, hablando con las organizaciones internacionales, recuperando la experiencia internacional y reconociendo que era un reto gigantesco. Ese reto gigantesco tenía que ver ni más ni menos con algunos de los siguientes problemas. Una policía federal muy chiquita y con problemas de corrupción. Estoy hablando del inicio del sexenio. Policías estatales y municipales plagadas de corrupción, sin inversión suficiente. Gente, por supuesto, ciudadanos, que no tenían ninguna confianza en sus autoridades en materia de prevención y de combate al delito. Nadie denunciaba, denunciaban muy pocos, y luego quienes denunciaban, como ya se había dado ese fenómeno de corrupción, como ya se había dado ese fenómeno de colusión entre los delincuentes y algunos policías corruptos, pues a veces la denuncia generaba la represalia. Ministerios públicos, lamentablemente, que abusaban de su posición y que en lugar de estar investigando, eran parte del problema y no de la solución. Un sistema judicial que se tardaba años en resolver, completamente incomprensible para los ciudadanos, juzgados que no resolvían los problemas y que muchas veces, cuando de buena fe policías honestos, ministerios públicos, trabajadores, jueces transparentes y serios hacían un esfuerzo, circunstancias de desactualización de la ley que hacían imposible que los responsables de los delitos pagaran por ellos. Teníamos un problema verdaderamente muy significativo. Inversión insuficiente en el equipamiento de las policías. Estas organizaciones criminales, con esas ganancias tan enormes, adquiriendo además armas cada vez más baratas, cada vez más poderosas, por otra razón exógena, que es que se empezó a liberalizar la venta de armas de fuego en los Estados Unidos, las armas de asalto famosas. Derivado del comercio ilegal de esas armas, pues estas organizaciones fueron aún más potentes. Además de eso, pues ciertamente no había la inversión suficiente en nuestro país para prevenir las adicciones. Entonces estaba creciendo el consumo de las drogas en nuestro país en un orden de magnitud muy diferente a lo que ocurría en Estados Unidos o en otros países, pero creciendo lo suficiente como para que a los delincuentes les empezara a convenir vender su droga en México, tener redes de corrupción más amplias y con eso intentar controlar otros delitos e intentar controlar sobre todo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos con mucha violencia y competir una y otra organización a balazos, literalmente, entre sí, por el tráfico de esas drogas. Además de eso, pues bueno, veníamos acarreando, ya no tan recientemente, pero desde los años 70 y hasta mediados de los 90, una tras otra crisis económica, en cada uno de esos casos generando inflación muy significativa, desempleo muy significativo, periodos de recuperación muy prolongados e insuficientemente rápidos, pérdidas de ingreso, particularmente entre los sectores más pobres, y pues, en razón de eso también, poca inversión o insuficiente inversión en educación, particularmente en educación de secundaria, de preparatoria, de universidades, insuficiente inversión en servicios de salud, insuficiente inversión en programas de combate a la pobreza. Y por si todo esto fuera poco, pues además teníamos cárceles que más que rehabilitar reos eran unos centros en los cuales pues se generaban un fenómeno pues de mezcla entre reos peligrosos y reos no tan peligrosos, reos del fuero federal y reos del fuero común, personas ya sentenciadas contra personas que apenas estaban siendo sujetas a proceso, y con una falta de inversión que permitía los problemas que conocemos de corrupción, de autogobierno, de escasísima rehabilitación. Además de eso, no teníamos los mecanismos suficientes para atender a las víctimas de los delitos, y había una enorme falta de coordinación entre el orden federal, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios, y una insuficiente toma de responsabilidad de nuestros vecinos del norte respecto a los problemas que estábamos enfrentando como región
y por lo mismo insuficiente coordinación. Y además, México no estaba suficientemente vinculado a las organizaciones internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas con su Oficina contra la Droga y el Delito y otras organizaciones que nos podían permitir acelerar nuestro aprendizaje, acelerar nuestra transformación. Pues se tenía que reconocer este problema. Ese era el problema que estábamos viviendo, ni más ni menos, en 2006. ¿Qué significaba para la gente? Significaba el incremento veloz de los homicidios en algunas zonas del país, significaba el incremento significativo del secuestro y de la extorsión, significaba el incremento de la corrupción y de los riesgos del crecimiento de estas organizaciones delictivas, particularmente en algunas zonas del país, y la vulnerabilidad, desde luego, de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. Ese era ni más ni menos el reto que enfrentábamos, en parte por estos retos externos, pero mucho por mucha tarea que teníamos que hacer nosotros. ¿Qué tarea había que hacer? Pues evidentemente empezar por debilitar esas organizaciones delincuenciales. Y sí hay que destacarlo, hace apenas 3 años se identificaron 37 de los delincuentes más peligrosos de nuestro país. De esos 37, hoy 25 han sido detenidos o inhabilitados. ¿Eso qué quiere decir? Que una cosa fundamental, básica que se tenía que hacer, que era ir debilitando a las organizaciones criminales, es un tema en el que se ha ido avanzando. ¿En qué también se ha avanzado? Pues por supuesto en hacer todo ese trabajo de cambio de las leyes, de cambio de la Constitución, de cambio de la actitud, de coordinación con los gobiernos de los estados, con nuestros vecinos del norte, de que ellos asuman su responsabilidad también en este fenómeno, a través de mecanismos como Iniciativa Mérida y a través de mecanismos de coordinación y de comunicación política, para que juntos enfrentemos los retos que estamos encontrando. Pero también había que hacer muchas tareas adicionales. Había que hacer el compromiso y el esfuerzo de garantizar que en México no era aceptable el que existieran delitos impunes. Y en México no es aceptable que queden impunes los delitos. Por supuesto que falta mucho por hacer. Pero ¿qué se tiene que hacer para lograr reducir la impunidad? Primero, garantizar que tenemos que sacar hasta el último policía corrupto de nuestras instituciones de seguridad pública. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en Policía Federal, tenemos una Policía Federal muy grande, sometida a controles de confianza, donde se sanciona a quienes son responsables de irregularidades y por supuesto de delitos, y lo mismo tiene que pasar sistemáticamente con esa corporación, pero con todas las corporaciones de seguridad pública de estados y de municipios, y eso lo tenemos que entender, es un esfuerzo que se tiene que hacer. No podemos hacer socialmente aceptable ni un solo policía corrupto. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues con controles de confianza, con centros de evaluación y de control de confianza que estén validados a nivel nacional. ¿Y cómo los validamos a nivel nacional? Pues con un instrumento que tenemos, que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y con la participación de los ciudadanos que se aseguren de que el trabajo está bien hecho y que no es nada más discurso lo que se está haciendo. Y así como estamos asegurándonos de tratar de acelerar ese proceso para sacar al último policía corrupto de las corporaciones, también tenemos que castigar plenamente a todos los delincuentes, llevarlos ante la justicia y asegurar que los ministerios públicos también, además de que no son corruptos, cuenten con los elementos de investigación, que así como se da un delito y se encuentran las huellas digitales y tenemos Plataforma México para poder verificarlas, y todos estos instrumentos tecnológicos están al servicio de esos ministerios públicos, pues que también cuenten con la capacitación, con la reforma del sistema de justicia penal para que pueda ser más ágil su trabajo y tengan más habilidades y más capacidades de investigación, y también que estamos acelerando la reforma del sistema de justicia para que los juzgados puedan actuar más rápido, con mayor transparencia, con mayores recursos, con otros mecanismos de resolución de los problemas, es decir, que no todos los casos lleguen hasta necesariamente la definición de un juez, sino que existan otros mecanismos de impartición de justicia de manera alternativa, que le den una solución más rápido a los ciudadanos y que le permitan a los jueces concentrarse bien en los casos en los que se tienen que concentrar
para garantizar que el inocente queda libre y absuelto y que el culpable queda sometido a sentencia y en un proceso de rehabilitación. Todo eso teníamos que hacer. Tenemos avances significativos y todavía faltan muchas cosas. Y en ese papel creo que hay por lo menos un activo muy importante que quiero destacar el día de hoy. Entre otros, se ha reformado la Constitución, se han cambiado las leyes, tenemos los acuerdos con los estados, se ha aumentado el presupuesto. Los delitos en el último semestre, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han mostrado una baja con respecto al primer semestre del año pasado, pero tenemos que seguir avanzando con mucha mayor celeridad. Y una de las formas en las que tenemos que seguir avanzando, además de todas estas reformas, es fortaleciendo nuestra coordinación, trabajando de cerca, la Federación y los estados, haciendo cada quien su trabajo, depurando a las policías, asumiendo la responsabilidad, asegurándonos que ponemos el financiamiento rápidamente para las obras que se necesitan en los estados en materia de seguridad y de justicia, conforme a lo que marca el presupuesto. Pero además, de manera muy significativa, aprovechando el apoyo, el esfuerzo, el expertise y el compromiso de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hoy se establece aquí con una capacidad adicional para fortalecer el papel de esta oficina en nuestro país y a nivel regional. ¿Por qué? Porque la primera causa de este tema, la primera causa del crecimiento en el reto delictivo, tiene que ver con un reto global, tiene que ver con el tema del consumo de las drogas, del tráfico de armas, de la trata y tráfico de personas. Son delitos globales, particularmente lacerantes, dolorosos en nuestra región, y cada quien tiene que hacer su tarea. México está haciendo su tarea y nos tenemos que sentir comprometidos y orgullosos de esa tarea, y nos tenemos que sentir además con una convicción muy firme para que esa tarea la acabemos lo antes posible y que se acabe la impunidad y que le demos a las víctimas del delito el trato y el respaldo que se merecen. Y eso solo lo vamos a lograr si hacemos cada quien nuestro esfuerzo, si asumimos nuestro compromiso. Y parte de ese compromiso es el reconocer plenamente el carácter global del reto que enfrentamos y que necesitamos mecanismos como el que hoy nos ofrece la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para mejorar nuestros diagnósticos, para mejorar nuestra coordinación, para poder establecer metas colectivas, para poder establecer además parámetros, formas de organizarnos y de trabajar juntos. Porque este no es nada más un problema en el cual la tarea sea limpiarlo de nuestro territorio y exportárselo a alguien más. No, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para reducir la capacidad de estos delincuentes, para llevarlos ante la justicia, para proteger a las víctimas, para reducir el consumo de las drogas, para encontrar los modelos más novedosos de generación de inteligencia, de procuración de justicia, de mejoramiento de nuestro sistema penal. Cada una de esas cosas son tareas en las cuales podemos y debemos de trabajar los países de la región y debemos de trabajar con las organizaciones, particularmente con el amparo y con el esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Yo quiero subrayar y quiero cerrar este mensaje con un mensaje muy claro, con una reflexión. Sí, nos enfrentamos a momentos difíciles, sí, reconocemos que los ciudadanos quisieran tener una respuesta más clara, más veloz, más eficiente en la reducción de los delitos, en el aumento de la seguridad. Pero también es un hecho que como nunca, México, es todo México, no es nada más un gobierno. México está haciendo su esfuerzo, México está haciendo su tarea. Y si mantenemos nuestra convicción de que los delincuentes tienen que estar en la calle, en la cárcel, perdón. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel y no en la calle. Los policías corruptos no pueden estar en las corporaciones. Los países no podemos ignorar nuestra responsabilidad y tenemos un sistema de justicia que sea transparente y eficaz.
Y lo tenemos que hacer en coordinación los gobiernos de la región y los gobiernos de los estados con el gobierno federal. Si mantenemos esa convicción, muy rápidamente, más rápido de lo que nos lo imaginamos, vamos a ir alcanzando esos objetivos que todos anhelamos. El elemento central es la convicción de nuestro país de que el delito es algo que se paga, que la justicia es algo que podemos lograr y que la tarea que estamos haciendo tenemos que acelerarla para construir un México más libre, más justo y más próspero. Y eso es tarea de todos. Muchas gracias.